Hola chicos, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta semana tenemos actividades diferentes a lo usual y lo que nos corresponde ver hoy día entonces es un acercamiento a las pruebas de nivelación. Lo que voy a hacer para explicarles un poquito es explicarles las habilidades que van a evaluarse en la prueba y darles algunos ejemplos de preguntas para que ustedes se puedan ir familiarizando con la prueba en sí. Cuando yo les explique las habilidades va a sonar como un poquito complicado, así como muy abstracto y complejo, pero en verdad es lo que hemos ido practicando todo el semestre y lo van a ver cuando demos los ejemplos de las preguntas. Esta es la división de preguntas en base a las habilidades. Como ven, el mayor porcentaje corresponde a preguntas de razonamiento, con un 50%, le siguen las preguntas de conocimiento y comprensión, que son un 40%, y esta es una de las que más hemos practicado. Básicamente es la que son las habilidades que usamos cuando vemos los videos y extraemos información, y cuando leemos también y respondemos preguntas a partir de estas fuentes de información. Y finalmente un 10% de preguntas corresponde a aplicación. En el caso de conocimiento y comprensión, que son el 40%, esta básicamente lo que le pide es que, o sea, este tipo de preguntas lo que le va a pedir es que ustedes eh, recuperen información que hemos visto a lo largo del semestre, de las clases, perdón, y que extraigan información de otras fuentes y sean capaces de utilizarla para responder preguntas, explicar procesos y establecer relaciones. Esto, como les decía entonces, es lo que hacemos cuando vemos los videos y les pedimos a ustedes que identifiquen datos o que nos expliquen un proceso. Esta habilidad se compone de tres subhabilidades más chiquititas, que son reconocer, que implica que ustedes sean capaces de identificar y extraer información específica de una fuente, describir, que como dice el nombre, que ustedes puedan describir un proceso y que puedan explicar, que es decir, que den razones y argumentos para explicar un proceso. Ejemplos sobre estas habilidades. En el caso de reconocer tenemos, primero, claramente, reconocer herencia cultural del mundo clásico en Occidente. En este caso les podrían pedir, por ejemplo, que ustedes digan qué herencia del mundo romano, por ejemplo, podemos encontrar hoy día en el sistema político chileno. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es recordar lo que nosotros vimos sobre Grecia-Roma, en este caso Roma, y identificar qué elementos de eso nosotros podemos ver hoy día en nuestro sistema político. Otro tipo de pregunta podría ser que ustedes identifiquen información a partir de un mapa, en este caso, por ejemplo, identificar la geografía física de América Latina, a partir de una fuente de información, en este caso, un mapa. Una pregunta sobre descripción podría ser que caractericen las relaciones de vasallaje durante el feudalismo en la Edad Media. En este caso, entonces, ustedes tendrían que decir las características de las relaciones de vasallaje. También podría ser caracterizar el periodo entre guerras en el siglo XX. En este caso, este contenido todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver pronto. Finalmente, explique una causa de la Revolución Francesa y argumentar cómo esta influye en el desarrollo de la revolución. Ahora, en el caso de razonamiento, que es la mitad de las preguntas de la prueba, esta habilidad es un poquito más compleja y la voy a explicar, pero eh, suena más complicado cuando les esté contando de qué se trata, de cómo es en realidad la aplicación en la prueba en sí. Razonamiento implica entonces que ustedes sean capaces de establecer relaciones entre los conceptos y los conocimientos y que los usen para analizar diferentes procesos históricos, geográficos o sociales. Se compone también de tres subhabilidades. Primero, comparar, que significa que ustedes establezcan relaciones de similitud o diferencia entre diferentes procesos, conceptos o hechos. Después viene analizar e interpretar, que quiere decir que ustedes a partir de sean capaces de inferir información a partir de fuentes de datos y que sean capaces de encontrar explicaciones y razones a partir de estas fuentes. Y finalmente, evaluar, que dice que, o sea, que les pide que ustedes sean capaces de emitir juicios y evaluaciones a partir de fuentes de información. Voy a respirar un poco. En el caso de comparar, un ejemplo de pregunta podría ser: compara el legado político de la República Romana con el actual sistema político que funciona en Chile. Entonces vemos que esta pregunta es un poquito más compleja que en el caso anterior, porque en la pregunta de conocimiento y comprensión solo le pedía que ustedes identificaran qué heredamos de los romanos, pero ahora les pide que los comparen. Entonces puede pedirles, por ejemplo, que ustedes digan
Bueno, ahora funciona mejor porque se le agregó esta normativa, o antes funcionaba mejor por esto, otro. Entonces, esa es la diferencia en complejidad. Una pregunta de análisis e interpretación, analizar las consecuencias de la Revolución Cubana en los países de América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Eh, y una pregunta de evaluación, ¿cuáles son las ventajas y posibilidades de ubicación geográfica en Chile? Entonces ahí ustedes tendrían que ver el mapa, evaluar la posición, qué ventajas podríamos encontrar o qué posibilidades podría tener Chile frente en el caso de economía o como un punto estratégico, etcétera. Entonces ven que es más complejo que el caso de las preguntas de conocimiento y comprensión. Y finalmente tenemos las habilidades de aplicación. Y como lo dice el nombre, esta básicamente lo que pide es que ustedes sean capaces de utilizar los conceptos que hemos visto a través de en las clases de historia para entender situaciones actuales. Se compone también de dos habilidades base, dos subhabilidades. Primero, situar, es decir, que ustedes sean capaces de ubicarse en el espacio-tiempo, de decir, ya, este hecho pasó en este momento, después pasó esto otro, le siguió esta otra actividad, esta guerra es consecuencia de, por lo tanto viene después de esta fecha, y decir también en qué lugar ocurrió. Esto ocurrió en Europa, ocurrió en África, etcétera. Y finalmente, la subhabilidad de aplicar, que quiere decir que ustedes usen conceptos que hemos visto para explicar situaciones actuales. Ejemplo entonces, en el caso de situar, ubicar acontecimientos de la historia mundial desde la antigüedad a la edad contemporánea en una línea de tiempo. Ahí entonces quiere decir que ustedes tendrían que reconocer en qué momento ocurre cada hecho. Y en el caso de aplicación, explicar cómo el nacionalismo sería el concepto, puede llevar hoy día a la guerra con países fronterizos, en este caso Perú y Bolivia. Entonces, como les explicaba, se ve más complejo, o sea, las habilidades son más complejas en realidad, pero la aplicación en sí es más sencilla y lo vamos a ver con las preguntas que vamos a poner a continuación de este video. O sea, chicos, que se encuentren muy bien, cualquier duda, no se preocupen, pregúntenos que estamos para ayudarlos. Buenas noches.